Imagina esta escena. La naturaleza, un campo de batalla despiadado. Solo los más fuertes, los más rápidos, los más inteligentes sobreviven. Es la ley de la selva. ¿Te suena? Ahora dale la vuelta a la página y mira el titular de un periódico económico. Solo los más competitivos sobreviven en el mercado. O el discurso de un político pidiendo recortes sociales porque ayudar a los débiles va contra la naturaleza. ¿Te diste cuenta del salto? Hoy en Reversando vamos a seguir el rastro de una de las ideas más pegajosas y tóxicas de la historia moderna, la que tomó la teoría de la evolución de Darwin y la convirtió en un arma ideológica. Porque la historia de, entre comillas, la supervivencia del más fuerte no es un hecho científico, es el guión de una película de acción que alguien escribió mal y nosotros nos lo creímos. ¿Listos para descubrir cómo nos colaron la mentira más cómoda del mundo? Comencemos. Para los nuevos a bordo, somos el podcast que examina las costuras de las ideas. Nuestra fórmula, el derecho, el cuento bonito. La reversa, donde encontramos los hilos sueltos. Y el mundo patas arriba, donde te dejamos con un rompecabezas mejor. Hoy, el cuento bonito es que la biología justifica nuestra forma de organizar la sociedad. Refirámonos entonces al acto 1, el derecho. La ciencia, mal contada. El cuento oficial empieza con un hombre en un barco, Charles Darwin. Él observa la naturaleza y descubre la selección natural. Los organismos mejor adaptados a su entorno tienen más probabilidades de sobrevivir y reproducirse. A partir de ahí, se presenta a la naturaleza como una competencia sangrienta e individualista donde solo gana el mejor. El más apto es el más fuerte, el más rico, el más exitoso. Solo sobreviven los más fuertes según esta perspectiva. Pero spoiler, Darwin nunca usó la frase la supervivencia del más apto o del más fuerte. Su filosofía, la filosofía que justifica ese pensamiento. Pensadores como Herbert Spencer, el verdadero padre de la frase supervivencia del más apto, y luego Francis Galton, con su eugenesia, tomaron esta idea y dijeron, si la naturaleza es así, entonces la sociedad también debe o debería serlo. Interferir en esta selección natural social, entre comillas, con ayuda a los pobres, con derechos laborales, según ellos, es ir en contra del progreso de la humanidad. La teología oficial o el discurso teológico oficial, la bendición distorsionada. Aquí el darwinismo social hizo un movimiento maestro. Se vistió con el ropaje de la teología de la prosperidad o de la providencia divina. Si alguien es rico y poderoso, es porque Dios lo ha bendecido por ser más apto. La pobreza entonces se convierte no en una desgracia social, sino en un signo de ineptitud o de falta de favor divino. Es la ley natural convertida en voluntad divina. Los ricos y poderosos de la época, los Rockefellers, los Carnegie, escuchen esto y es música para sus oídos. ¿Por qué soy rico y tú pobre? No es suerte, no es explotación, es evolución. Yo soy el más apto. Tu pobreza es, literalmente, un defecto en tu código biológico. Justificación científica para la avaricia. Este cuento del más apto se convirtió en el manual de 3 grandes proyectos políticos. Número 1. El capitalismo salvaje. Si el negocio se hunde, es porque era débil. Si los trabajadores se quejan, es que no son aptos. Número 2. El colonialismo. Las potencias europeas usaron esto para argumentar que eran racialmente superiores y tenían el derecho de dominar a otros pueblos supuestamente menos evolucionados. Número 3. Los absolutismos imperiales. La idea del más fuerte justifica la acción de aquellos que, supuestamente,
saben lo que es mejor para la humanidad y por lo tanto se sienten con el derecho de aplastar, es decir, dejan caer bombas o sancionan a aquellos que no se alineen con su visión de las cosas. Este es el cuento oficial. La vida es una jungla y hay que ser un lobo. El cuento se disfraza de realismo, pero es una simplificación letal. Pasemos al acto número 2, la reversa, lo que la jungla oculta. Reversemos la ciencia. Es hora de darle vuelta al suéter y ver sus hilachas sueltas. Porque este darwinismo social es como un unicornio, es decir, una criatura fantástica que nadie ha visto en la naturaleza real. La cooperación es la verdadera supervivencia. Cuando nosotros observamos de cerca la naturaleza, nos vamos a dar cuenta que no solo vemos dientes y garras. Vemos simbiosis y cooperación. Por ejemplo, un hongo y una alga se juntan para formar un líquen y sobrevivir ahí donde ninguno podría sobrevivir solo. También vemos, por ejemplo, manadas de lobos cazando en equipo. Vemos a nuestros primos, los bonobos, resolviendo conflictos con sexo en lugar de violencia. La cooperación es una estrategia de adaptación tan poderosa como la competencia. En el episodio anterior mencionamos al teórico ruso Kropotkin. Este documentó en su libro El apoyo mutuo que la cooperación no es una excepción. Es una fuerza evolutiva tan poderosa como la competencia. La biología moderna también lo confirma una y otra vez. Ha sido una gran sorpresa para mí descubrir que Darwin, de verdad, utiliza apto en un sentido diferente al actual. Porque resulta que apto no significa más fuerte para Darwin. Apto significa mejor adaptado a un entorno específico. Para darles un ejemplo, un panda no es fuerte comparado con un tigre, pero está perfectamente adaptado a comer bambú, o está mejor adaptado a vivir en lugares donde abunda el bambú mucho mejor que un tigre. Pero aquí debo confesar también que incluso esta idea de cooperar para ganar tiene un lado oscuro. Porque si cooperas solo como una estrategia para ser el más fuerte, el otro se convierte en un simple medio para tu éxito o para tu fin. Es el emprendedor social, entre comillas, que ve una oportunidad de negocio en la pobreza, por ejemplo. Es esa famosa resiliencia que se nos exige a los de abajo para aguantar y aguantar a un sistema injusto que ya no es soportable. Es la misma lógica del más fuerte, pero con una sonrisa falsa. Nos piden que cooperemos siendo los perdedores de un juego amañado. Es la cooperación como explotación endulzada, pero hay más. El discurso de la cooperación suele utilizarse para diferenciar y excluir a los, entre comillas, no pertenecientes al grupo, e incluso para criminalizarlos o utilizarlos como chivos expiatorios. Más aún, ese discurso suele utilizarse para enfrentar a unas naciones frente a otras, especialmente desde aquellas naciones que se consideran de más valía o superiores frente a las demás. En todas estas formas, la cooperación es un mero cálculo, es un instrumento, algo útil para dominar a otros. Existe entonces una cooperación que no sea un simple cálculo, que no sea un simple instrumento, una que nos sirva al juego de los vencedores o los más fuertes, entre comillas. Para encontrarla, tenemos que mirar más allá de la biología, ir hacia la filosofía. Miremos la reversa filosófica. Primero lo primero, el darwinismo social no es una ciencia, es mala filosofía disfrazada. Toma un es decir, esto es, y lo convierte en un debe ser, esto debe ser así, es decir, una norma moral.
Es lo que se llama la falacia naturalista. Que en la naturaleza haya competencia no significa que debamos construir una sociedad basada en la crueldad. ¿Acaso los leones se comen a sus crías? Y de ser así, significa que por causa de ese acontecimiento, entre comillas, natural, se justifique o se deba justificar el infanticidio. El filósofo Thomas Henry Huxley, el bulldog de Darwin, ya lo combatía. Decía que la ética humana consiste precisamente en luchar contra los procesos impersonales de la naturaleza para crear compasión y justicia. Por otra parte, el psicoanalista Erich Fromm hablaba del amor productivo, una actitud de cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento hacia el otro. Este tipo de amor no es un sentimiento pasajero, es una acción, un poder activo que nos permite superar el aislamiento. Es la cooperación que nace de la abundancia, no de la carencia. Es decir, de querer que el otro crezca, no de querer utilizarlo. Y el filósofo español Javier Zubiri da un paso más. Para Zubiri, el ser humano no es primero un yo, primero yo, luego yo y por último yo, que luego decide si relacionarse o no. No. Estamos, según él, ya siempre instalados en la realidad con los demás. Él lo llama socialidad. La comunidad no es un contrato, es una dimensión constitutiva de nuestra persona. Cooperar no es una opción táctica, es la forma en la que nuestra humanidad se despliega y se realiza. Entonces, la verdadera lección no es que cooperar es útil, es que somos cooperación. Negarla es mutilar nuestra propia naturaleza o nuestra condición humana. La alternativa al sálvese quien pueda no es colaborar para vencer, sino reconocerte en el otro porque tu humanidad y la suya son la misma para ambos. Es la regla de oro. Regresemos ahora a la teología. ¿Un Dios de los fuertes o un Dios de los débiles? En el plano teológico, el darwinismo social es una herejía desde casi cualquier tradición, incluso desde casi cualquier religión. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 25, dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. El Sermón de la Montaña bendice a los pobres y a los mansos. La idea de un Dios que premia al, entre comillas, más apto, en términos capitalistas, es una inversión total del mensaje central de la mayoría de las religiones que suele ponerse al lado del débil y el oprimido. Refirámonos ahora a las consecuencias históricas de todo esto. Porque esta teoría, la teoría de la supervivencia del más apto o del más fuerte, no se quedó en los libros. Fue el manual de instrucciones del colonialismo europeo, como ya lo hemos mencionado, donde se pensaba, llevamos el progreso a razas inferiores. También fue el manual de las leyes eugenésicas en Estados Unidos, que esterilizaron forzadamente a miles de, entre comillas, indeseables, y del genocidio nazi también, que lo citaba explícitamente para justificar el Holocausto. La idea de la supervivencia del más apto, llevada a su extremo lógico, es la cámara de gas. Pasemos ahora al acto número 3, el mundo patas arriba. Preguntémonos, si esta teoría es una pseudociencia desacreditada y moralmente monstruosa, ¿por qué sigue tan presente? Respuesta: porque es útil. Es el fantasma que justifica el status quo. Nuestra síntesis científica. La biología evolutiva moderna es mucho más rica. Habla de selección grupal, altruismo recíproco y simbiogénesis. La vida no es solo una pelea o una jungla, es también un baile de cooperación constante. Nuestra síntesis filosófica. Nos enfrentamos a la tensión entre el individualismo y el bien común. La pregunta no es, ¿sobrevive el más fuerte?,
sino qué tipo de adaptación colectiva necesitamos para sobrevivir como sociedad. Nuestra síntesis teológica. La fe, en su mejor expresión, es un contrapeso profético a esta ideología. Es la voz que recuerda que el valor de una persona no lo da su productividad o su poder, sino su mera existencia como criatura. La supervivencia del más fuerte es un mito del siglo XIX. La supervivencia de los mejores conectados y los más compasivos es la realidad del siglo XXI. Llegados a este punto, tenemos que dar una alerta reversadora, porque este mito no murió, sino que mutó. Hoy lo escuchas en la hustle culture, es decir, en la cultura del bullicio, que te dice que si no trabajas 80 horas a la semana, eres débil. También lo escuchas en la retórica de que los inmigrantes, entre comillas, vienen a quitarnos el trabajo, pintándolos como competidores en una jungla de recursos escasos. Lo escuchas además en la geopolítica. La retórica de, entre comillas, las razas que sobran, o de que ciertos países son, entre comillas, estados fallidos que no merecen ayuda, debe de esa fuente. Y en la pandemia del COVID, ¿recuerdan a aquellos que sugirieron que no hay que proteger a los ancianos o vulnerables para, entre comillas, no interferir en la selección natural? El fantasma respiró fuerte en nuestros oídos. Así que cada vez que escuches que un problema social se resuelve solo con la desregulación total o que ayudar a los demás debilita a la especie, estás frente al darwinismo social. Es una ideología que se viste de sentido común y de ciencia o de filosofía, pero que por dentro está podrida. La pregunta reversadora de hoy no es si la evolución es real, porque lo es. La pregunta es, ¿por qué nos empeñamos en usar la ciencia para justificar nuestra falta de empatía? ¿Y qué nos dice eso sobre el miedo que le tenemos a construir una sociedad basada en la cooperación y la compasión en lugar de una competencia despiadada que nos deshumaniza? Así que ya lo sabes. La próxima vez que alguien use a la naturaleza o a la evolución como excusa para la desigualdad, ya sabes la verdad. Le están dando la vuelta a la ciencia para que justifique una ideología. Pensar por uno mismo significa rechazar este cuento. Significa entender que nuestra mayor fuerza no es nuestro colmillo más grande, sino nuestra capacidad de construir juntos un mundo donde ser apto signifique ser compasivo, inteligente y justo. En el próximo episodio nos preguntaremos si la ley de la jungla, la competencia, no es la base de la condición humana y de la sociedad. ¿Qué es entonces? ¿El amor? ¿El altruismo? ¿No son acaso estos dos productos del egoísmo? Te esperamos en El amor y el altruismo, la mayor de las mentiras piadosas. Suscríbete y comparte este episodio con ese amigo que cree que la vida es solo competir. ¿Dónde has visto tú al darwinismo social disfrazado en el mundo actual? Cuéntanos en los comentarios. Recuerda, en la naturaleza, los que sobreviven no son siempre los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y adaptarse casi siempre significa aprender a cooperar. Hablamos muy pronto.